digestivo, vamos a ver la identificación. ¿Qué hicimos la clase pasada? Tomamos muestra de heces y lo centramos en un medio de aislamiento, agar XLD y el agar SS. Y si ustedes se fijan, ha crecido. Colones. El medio queda rojo, ha virado al amarillo, en el caso del XLD. En otros casos hay colonias rojas y colonias amarillas. Y dijimos que estos medios eran medios selectivos para enterobacterias. No, en raíz no hay gran positivo, ahí lo que hay son gran negativos. Pero eso no nos dice qué bacterias son. Vamos a ver en qué consiste la identificación. Primero recordando algo sobre las bacterias gran negativas. Entre las bacterias gran negativas tenemos bacterias aerobias, estrictas, como son por ejemplo las bacterias del vibrio, o aquellos que se conocen como bacilos no fermentadores. Como ustedes vean, BNF, bacilos no fermentadores. Dentro de las anaerobias facultativas tenemos toda la familia de las enterobacteriáceas, que son E. coli, Shigella, Salmonella, Proteus, Enterobacter, etc, etc. Y dentro de las bacterias microaerofílicas están Campylobacter. ¿Se acuerdan cómo hablábamos la clase pasada? Se incubaba Campylobacter con 5 a 10% de CO2. Es porque son microaerófilas o microaerofílicas. Esto es para recordar una característica general de las bacterias. Ustedes tienen esta placa del paciente Juan Pedro. Ya creció en su muestra de heces una bacteria. Es una bacteria con colonia color rojo. ¿Cómo podemos saber el nombre de esta bacteria? Lo que van a hacer ustedes es sembrar esta bacteria en esta batería bioquímica con una serie de tubos, cada uno es un medio diferente, y la lectura e interpretación de lo que sucede en estos 5 tubos, en próxima práctica, nos va a permitir identificar a la. Entonces, ¿en base a qué se identifican las enterobacterias? En base a su comportamiento bioquímico. Si utilizan o no utilizan diferentes sustratos, si producen o no producen un diferente metabolito, si cambian o no cambian de color. Esa lectura de interpretación nos va a permitir identificar. Es lo que dice el cuadro. Las diferentes familias, tenemos enterobacteriáceas, vibrio, aeromonas, pseudomonas, bacilos no fermentadores. ¿Cómo es con respecto a la agar TSI? La agar TSI es un medio de cultivo que es de color rojo ladrillo. Este de acá, cuando yo lo siembre y al día siguiente yo quiero estudiar, evaluar qué bacteria es, si la bacteria ha degradado ciertos sustratos, va a haber un cambio de coloración. Entonces, esa es la interpretación de estos medios. Ese cuadro nos permite determinar vibrio, por ejemplo, con respecto al TSI, es no utiliza arriba, sí utiliza. A ver, nosotros lo que queremos no es que se aprendan este cuadro. Ustedes no van a hacer lectura e interpretación de esto. Lo que sí queremos que sepan es que en base a qué criterios se identifican las enterobacterias. Si producen o no producen gas en base, después de la utilización del carbohidrato, es un criterio a considerar. Si presentan o no presentan una enzima llamada oxidasa, que es una citocromo oxidasa, es otro criterio para considerar. Si no crecen o no crecen TCBS, el único que crece es vibrio, es otro criterio a considerar. Si utiliza o no utiliza diferentes carbohidratos en el medio TSI, es otro criterio para diferenciar a las familias. ¿De acuerdo? Muy bien. Las pruebas, ¿qué pruebas se utilizan? ¿Qué pruebas enzimáticas para identificar entre bacterias? La prueba de oxidasa, catalasa, DNasa, ureasa. Hay enterobacterias que presentan enzima oxidasa, hay enterobacterias que presentan catalasa, otras presentan ureasa, otras presentan DNasa. En base a esos criterios también nos permiten identificar a las enterobacterias. Y esta es la relación de pruebas. Se utilizan para la identificación si fermentan o no fermentan hidratos de carbono, si utilizan o no utilizan los carbohidratos, pruebas de indol, diferentes tipos de pruebas que se utilizan para la identificación.
vamos a revisar algo sobre las enterobacterias. Vamos a ver algunas características generales de las enterobacterias. Primero, todas son bacilos gram negativos. Es una característica general. ¿Qué más? ¿Qué fue? Todos son bacilos gram negativos. El hábitat, intestino grueso del hombre, animales y insectos. Todas las bacterias fermentan glucosa. Todas reducen nitratos a nitritos. Todas son oxidasas negativas, significa que no presentan enzima oxidasa. Algunas producen ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno o hidrógeno sulfurato. ¿Qué bacterias producen esto? Salmonella typhi, Citrobacter, Proteus, todas que producen ácido sulfídrico. Toda la mayoría son móviles, excepto dos géneros que son no móviles, que son Shigella y Klebsiella. Y podemos dividir a las enterobacterias en las lactosas positivas, como son E. coli, género Klebsiella, Citrobacter, son los principales géneros representativos de este grupo, Enterobacter. Y hay otras que son lactosa negativas, significa que no utilizan lactosa, como son Shigella, las patógenas, Shigella, Salmonella, Proteus. Esas son unas características generales y particulares de las enterobacterias. Vamos a ver acá en qué consiste el algoritmo para el diagnóstico microbiológico de estas enterobacterias. A partir de una muestra problema, que en el caso de nosotros fue heces, sembramos en dos medios de cultivo, que era el agar Maconkey y el agar XLR. ¿Verdad? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Revisar sus colonias, escoger una de esas colonias y van a sembrar en lo que se conoce como la batería de identificación bioquímica para enterobacterias, que son el medio TSI, citrato, vía, zinc y urea. Esos son los 5 tubos que están en su batería, en su gradilla. Eso se llama batería bioquímica de identificación para enterobacterias. Eso se lleva a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas y luego vamos a tener la electrointerpretación de esa bacteria. Vamos a poder identificar esa bacteria, qué cosa es lo que tenía en la muestra. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok. Voy a borrar esto. Lo borro. ¿Por qué usamos estos medios? Vamos a ver primero. Urea. La urea es un medio que me permite identificar aquellas enterobacterias que tienen la enzima ureasa. ¿Se acuerdan que decía que la ureasa es una prueba que se utiliza para identificar la urea? Es un medio que es un caldo ¿qué colores? Amarillo, naranja, melón, salmón, coral. Va a escoger. Puede ser agar o puede ser un caldo. Vamos a ponerle amarillo. Resulta que aquellas enterobacterias que presentan la enzima ureasa degradan la urea y lo que van a formar son compuestos aminas.
y eso va a alcalinizar el medio. Y de color amarillo lo vamos a ver color fucsia. Positivo, fucsia. Negativo significa que no tiene enzimuriasa, ya no degrada nada y se va a seguir viendo amarillo. Así reconocemos una urea positiva y una urea negativa. Segundo, citrato, decimos. Es un medio, es un agar. ¿Qué color es? Verde. El medio de citrato de enzimo es un medio que me permite identificar aquellas enterobacterias que presentan enzima llamada citrato sintentasa o citritasa. Cuando las bacterias tienen esa enzima, degradan el citrato y van a producir carbonatos. Y cuando se produce carbonatos también se alcaliniza el medio y va a virar a un color azul. Azul positivo, negativo va a seguir siendo verde. Resulta que este medio, la única... Ustedes saben la importancia del carbono, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar del chon? ¿Qué es el chon? ¿Para qué sirve el chon? Es para formar compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos, como proteínas, aminoácidos, lípidos. Si no tiene ese, ¿será chon? No. ¿Qué es? Hongo. No sirve. Este medio, la única fuente de carbono lo provee el citrato de sodio. Si la bacteria tiene la citritasa, va a degradar el citrato de sodio, va a coger los carbonos y va a crecer. Y va a virar a azul. Si la bacteria no tiene la citritasa, no la va a poder degradar y no va a poder crecer, porque no va a tener de dónde jalar las moléculas de carbono. ¿De acuerdo? Tercer medio. Lía. El lía es un medio que es un agar. Y está así, no es así como plano inclinado, sino tiene más fondo, porque hay una lectura en la superficie y una lectura en el fondo. ¿Qué color es? Lila, morado, púrpura, violeta, no tiene mal. Morado. Lo ponemos en el mes de octubre, vamos a tener morado. Es un medio que permite determinar si la bacteria descarboxila o desamina la lisina. Cuando una bacteria descarboxila degrada la lisina, va a producir alcalinidad y en ese caso decimos positivo cuando vamos a ver más violeta o púrpura. Degrada la lisina, se produce alcalinidad y viene de lila o de violeta, de morado o más violeta. Pero si no degrada la lisina, como la materia tiene que sobrevivir, va a chapar los carbohidratos que hay en el medio. Va a degradar y ya no se va a alcalinizar, sino se va a acidificar y lo vamos a ver amarillo. Un lila amarillo significa que es negativo para la degradación de la lisina. Ha crecido, porque ha chapado la glucosa o otro compuesto del medio. No lo alcaliniza, lo acidifica y va a virar el medio a amarillo. Hasta ahí era una pregunta. Repito, no es objetivo del curso que se aprenda qué sucede dentro del tubo, pero sí que sepan cómo se hace la lectura, cómo en microbiología se hace la interpretación y la lectura, por qué sembramos en esos medios, cómo se hace la lectura y la identificación. Medio número 4. El medio número 4 es un combo, 3 en 1. Me permite identificar aquellas heterobacterias que producen este compuesto, hidrógeno sulfurado, a partir de la relación de aminoácidos azufrados que hay en el medio. Me permite identificar aquellas heterobacterias que sintetizan este compuesto, que se llama indol, donde está la I, a partir de la degradación de aminoácidos aromáticos. Los otros serán azufrados, estos serán aromáticos. Y la R de motilidad me permite identificar aquellas heterobacterias que son móviles. Es un medio sólido. ¿Qué color es? Amarillo. Sólido. Lo que me olvidé decirles es, como este es un caldo, se siembra con acenaro, se coge la colonia y se chocolatero. Como este es un medio en plano inclinado, se siembra también con acenaro, que significa que me voy con la laza y la colonia hasta el fondo y hago estrías hasta arriba. Citrato. Lía, como tiene fondo y tiene superficie, agarro con acenaro y asa en punta. Chapo la colonia con acenaro y me voy acá y hago estrías. En el plano inclinado, chapo la colonia con el asa en punta y hago una postura. Entro y salgo. Dos tipos de siembra, dos tipos de asas. Ahí tienen en su gradía dos tipos de asas. El zinc es un medio que es sólido, por lo tanto también se usa asa en punta. Una sola
puntura y se sale el problema. No tienen que masacrar ni asegurar nada del lagarto. Una sola puntura es suficiente. Una vez que yo siembro, ¿cómo sé yo si la bacteria produce o no produce indol? Si tengo que echar unas gotas al día siguiente, unas gotas de reactivo de Kovacs, y si veo esto rojo, un anillo rojo, es positivo para indol. Si yo veo el anillo amarillo, es negativo para indol. ¿Cómo sé yo si esa bacteria es móvil o no? Entre la puntura. Si yo al día siguiente veo que solamente ha crecido en la puntura en el trazo de siembra, es no móvil. Si yo veo que hay turbidez y ha crecido en todo el medio y se ha desplazado, se ha difundido, es una bacteria móvil. ¿Y cómo sé yo si esta bacteria produce o no produce ácido sulfídrico, hidrógeno sulfurado? ¿Se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada del SS, del precipitado? Este medio también tiene sales de fierro que van a reaccionar con el ácido sulfídrico y van a producir precipitado de sulfuro, de fierro o de plomo. Y vamos a ver color negro. Si la bacteria produce ácido sulfídrico, vamos a ver negro. La pregunta es, si yo encuentro un tubo así, ¿será E. coli? ¿Podrá ser E. coli? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las que producen ácido sulfídrico? Salmonella, ¿qué más? Citrobacter y Proteus. Las que producen ácido sulfídrico son estas tres, no es E. coli. Entonces, si yo en mi batería bioquímica encuentro un tubo así negro, lo más probable es que sea cualquiera de esas tres. Para saber cuál es, tengo que jugar con los 5 tubos. Y por último, he dejado el último, el tubo más importante, que es el TSI, que significa 3 azúcares fierro. Y voy a poner acá qué cosa es lo que se lee, pero primero vamos a dibujarlo. Es un medio, la literatura lo reporta como color rojo ladrillo. Y se distribuye, es un medio sólido, y se distribuye igual que la garguía, así, con un fondo y plano inclinado. Por lo tanto, se va a sembrar en agua y también se va a sembrar en cultura. ¿Por qué es importante el TSI? Porque me permite identificar aquellas citrobacterias que utilizan o no utilizan la lactosa, utilizan o no utilizan sacarosa, fermentan la glucosa, que producen CO2 en forma de burbujas o producen hidrógeno sulfurado o ácido sulfúrico. Esas son las 5 pruebas que se ven en un solo tubo. Yo lo llevo a incubar, al día siguiente saco el tubo y voy a ver lo siguiente. Si yo quiero saber si la bacteria utiliza lactosa y sacarosa, lo tengo que ver en el fondo del tubo. Perdón, arriba en la superficie del tubo. Yo siembro la bacteria. La bacteria utiliza lactosa, produce ácidos. Ese ácido significa la parte de arriba y lo va a virar de rojo ladrillo a amarillo. Una prueba amarilla es positivo para la lactosa. Si yo quiero saber si la bacteria utiliza la glucosa, veo el fondo del tubo. Igual, si veo amarillo es porque la bacteria degradó la glucosa, produjo acidez, y esa acidez me acidificó el medio y lo veo amarillo. La pregunta es, ¿por qué la glucosa en el fondo y la lactosa y sacarosa arriba? ¿Por qué? No es por peso, porque ¿cuál es más pesada? ¿La sacarosa o la glucosa? La glucosa es un monosacárido. Se distribuye por igual. ¿Puede ser por la porosidad? No, no es por la porosidad. ¿Por qué la glucosa sería abajo y la lactosa sacarosa sería en la superficie? Tiene que ver con algo que he puesto yo ahí al costado. De una característica general. Oxígeno. Algo que tenga que ver con este signo. ¿Por qué la glucosa sería abajo? ¿Quién es del norte? Un cholo. ¿De dónde eres? Trujillo. Brujo, ¿no? ¿Cómo sé? Profesor, todo lo sabe. ¿Has tomado chicha o no? Chicha fuera. ¿Quién es del sur? Del Lipa. ¿Tú has tomado chicha de fuera? ¿Dónde has tomado chicha fuera? Junín. Junín. Ok. ¿Tú has tomado chicha fuera? ¿Dónde has tomado chicha fuera? Mi mamá es arquitecta. Tienes buenísima gente. Excelente. Toda mi familia es de Lipa dentro. Toda mi raíz. Es la mejor. Estás aprobada de que ya por ser de Lipa. ¿Has tomado la chicha fuera? Hasta los portales. Bien, chévere.
En la capital no son de mar. Ustedes no saben nada, ustedes no saben lo que se pierde. Ya. ¿Cómo se prepara la chichicora? Se fermenta, pero eso, si yo quiero hacerla, imagínate que estoy usando una plebisania y yo quiero la receta, ¿cómo preparo la chichicora? Dulce pasión. Se va a documentar. No, no se va. Con maíz. Maíz. Lo pongo a hervir. Bastante, que hierve bastante. Lo pongo en recipientes. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo dejo al aire libre. No, lo transcierto. En sitios, en el país, lo entierran. ¿Por qué? Para que no se lo roben. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Porque lo que queremos es que se fermente. La fermentación es la degradación de la glucosa aeróbica o anaeróbica. ¿Y en dónde no hay oxígeno en ese tubo? En el fondo. En el fondo. ¿Y qué hemos dicho de las enterobacterias? ¿Cómo es con respecto a la glucosa? ¿La oxidan o la fermentan? La fermentan. Por esa razón se lee la glucosa en el fondo del tubo. ¿Sí? No dejen de probar la chicha de grito. Con cosillar y con los. Ya.